La tragedia que sufrió una parte de la población de la Unión Soviética bajo la dictadura de Stalin alcanza en ocasiones cotas inimaginables. Los seres humanos como individualidades no tenían valor, sino que eran como elementos productivos. En la primavera de 1933, miles de prisioneros capturados en las purgas de Stalin fueron abandonados sin comida ni cobijo en una isla desierta en Siberia, la isla de Nasino, donde terminaron recurriendo al canibalismo para tratar de sobrevivir. Más de 4.000 de las 6.000 prisioneros fallecieron en menos de 4 semanas a finales de la primavera de 1933 en esta isla, descrita a principios de los años 30 como un pedazo de tierra desértico en medio de una inmensa ciénaga a 2.400 kilómetros al noreste de Moscú. En este video veremos la trágica historia de Nasino, la isla de los caníbales en la Unión Soviética. Pero antes de conocer más detalles de esta historia, no olvides suscribirte al canal de La Neura y activar las notificaciones para estar al tanto de los nuevos videos que subimos y así ayudarnos a seguir creciendo. Tras la Guerra Fría, se hicieron públicos unos documentos donde se le proponía a Stalin enviar unos 2 millones de personas a Siberia para crear asentamientos especiales. La realidad es que las únicas personas enviadas a una de las zonas más inhóspitas del planeta fueron aquellas consideradas indeseables. Los deportados eran principalmente los considerados como elementos socialmente dañinos, es decir, antiguos mercaderes y comerciantes, campesinos que habían huido de la hambruna en el campo, pequeños delincuentes o cualquiera que no encajara en la estructura de clase comunista idealizada de la época. También, por supuesto, opositores políticos en el ejército o en el propio Partido Comunista. La mayoría de los primeros en llegar fueron kulaks y trabajadores agrícolas, junto a personas de ciudades del sur de Rusia. La llegada de tantos deportados aterrorizó a las autoridades de Tomsk, quienes los vieron como hambrientos y contagiosos. Luego, en mayo de 1933, se eligieron 5.000 para seguir moviéndose en una barcaza a la isla de Nasino, a unos 600 kilómetros al norte de Tomsk. Los colonos fueron enviados allí sin herramientas, refugio, ropa o comida. De hecho, la única provisión que se les dio para su nueva vida en la remota isla de Siberia fue harina, aunque no se les dio ningún utensilio con el que cocinarla. Cuando llegaron a la isla, 27 personas ya habían muerto. Cerca de 300 personas no sobrevivieron a la primera noche de nieve. Cuando los supervivientes se despertaron, muchos se dieron cuenta del horror de la situación, de la realidad de la inanición. Se suponía que la isla era un campo de trabajo donde los deportados podían mantenerse mientras ayudaban a crecer las tierras de cultivo en los bosques que rodeaban la isla. Sin embargo, a las autoridades a cargo del campo de trabajo no se les entregaron herramientas, lo que significaba que los prisioneros fueron esencialmente arrojados a la isla hasta que sus captores pudieran averiguar qué hacer con ellos. La isla era en sí mismo un pantano deshabitado sin arquitectura alguna. Esto significaba que los miles de prisioneros apiñados en tan solo 500 metros de ancho y menos de 3.000 metros de largo no tenían donde refugiarse de los elementos. Para empeorar aún más la situación, el 27 de mayo llevaron a la isla otros 1.200 prisioneros. No había nada que comer en Nasino, así que las autoridades comenzaron a enviar más harina. Ocurrió que la primera mañana que intentaron llevarla, los prisioneros hambrientos invadieron a los soldados que trataban de entregarla. Estos, a su vez, comenzaron a disparar contra la multitud. Al día siguiente, el proceso se repitió de nuevo, y fue el momento en que las autoridades decidieron que los prisioneros eligieran capitanes o jefes para recolectar la harina en la orilla del río. Pero como suele ocurrir en situaciones desesperadas, los capitanes, normalmente pequeños delincuentes, acumularon la comida y exigieron un pago de la misma a quien quisiera alimentarse. Sin hornos para hacer pan, los prisioneros que podían comer harina la mezclaban con agua del río y la comían cruda.
lo que llevó a la gran mayoría a la disentería. En pocas semanas la gente comenzó a morir en masa. La isla descendió rápidamente en el caos y la anarquía. Con tan poco alimento para tanta gente y en una zona perdida del planeta donde no existía ley para proteger a los más débiles, los prisioneros comenzaron a asesinarse unos a otros. Incluso muchos recurrieron al canibalismo. Los deportados desesperados comenzaron a construir balsas para tratar de escapar de la locura. Sin embargo, las balsas se hundían casi de inmediato. Los que estaban a bordo normalmente se ahogaron en su intento por escapar, y cientos de cadáveres comenzaron a llegar a las costas de Nasina. Cualquiera que trató de salir de aquel infierno pereció en el desierto implacable de Siberia, o fue cazado por los guardias por puro deporte. De las 6.000 personas que finalmente fueron enviadas a la isla, solo 2.000 sobrevivieron. En un periodo de varias semanas, entre 1.500 y 2.000 personas murieron por inanición, enfermedad, asesinato o muerte accidental. Para finales del año 1933, los eventos en la isla parecían haberse borrado de la memoria de todos, en gran medida porque tuvieron que pasar décadas hasta que en 1988 los detalles de la purga se pusieron a disposición del público a través de los esfuerzos del Grupo de Derechos Humanos Memorial. Entonces se supo que los primeros informes de canibalismo vinieron de la isla tan solo 3 días después que los deportados desembarcaran. Sin embargo, las autoridades soviéticas continuaron dejando más personas en la isla, incluso sabiendo que el nivel de enfermedad y hambre de la zona. Si no conocías esta historia y te gustaría profundizar un poco más, te recomendamos ver el documental francés del año 2006 titulado La isla de los caníbales, dirigido por Cédric Condom. Si ya llegaste hasta aquí, no olvides dejar tus comentarios más abajo, darle un me gusta al video y suscribirte al canal para ayudarnos a seguir creciendo y contando las historias más curiosas que vale la pena recordar.